Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Carlos se despertó de muy buen humor hoy y iba a firmar un lucrativo contrato que proporcionaría a su banco un fondo de reserva para muchos años. Es el tipo de día que todo banquero espera con impaciencia. Y así, la buena fortuna sonrió a Carlos. Tarareando una alegre canción en voz baja, Carlos se dirigió al cuarto de baño para darse una ducha fresca y tranquilizadora. Pero el agua de la ducha corría a chorros lastimosamente finos. Sin entender nada, Carlos se dirigió a la habitación de invitados, donde también había una ducha. Cuando desenroscó el grifo, comprobó que la situación era la misma. El agua corría poco a poco, interrumpiéndose y chorreando en la tubería, donde pudo oír algunos golpes y ruidos. Después de asearse de alguna manera y lavarse los dientes, Carlos bajó a la planta baja, donde su amada esposa, Amalia, estaba ocupada en el comedor. A pesar del alto estatus social de la familia, Amalia siempre cocinaba ella misma para su marido, inventando siempre platos nuevos y sabrosos. Durante un cuarto de siglo de matrimonio, la pareja no tuvo hijos. Por eso Amalia volcó todo su amor no gastado en su marido, que se vio bañado en los cuidados y la ternura de su abnegada esposa. «Buenos días, Carlos, siéntate rápido, tu desayuno está listo», le saludó Amalia. «¿Cómo has dormido?» «Sabes, el agua de nuestros grifos no corre bien. Hay una fuga en el sótano. He puesto un cubo para mantener seco el suelo». «Buenos días, cariño», responde Carlos. «Sí, me he dado cuenta de que el grifo gotea una cucharadita por hora. Deberíamos llamar a un fontanero. Pero tengo prisa, Amalia, hoy tengo un día muy importante. ¿Puedes ocuparte tú o quieres que envíe a un ayudante?» «No te preocupes, me las arreglaré. No es la primera vez que me caso», bromeó Amalia. «Hace poco vino un fontanero a ofrecernos sus servicios. Nos cambió todas las juntas de los grifos, revisó el desagüe de las aguas residuales, parecía un tipo habilidoso, aunque era joven. Bueno, la juventud no es un indicador de estupidez o inteligencia. Hay algunos adultos que son realmente estúpidos. Mi adjunto, por ejemplo, es tonto como un tapón, aunque tenga 40 años. Y no puedo despedirlo, no puedo creerlo. Le prometí a su padre, podría decirse, mi mentor y colega, que enseñaría a su retoño la sabiduría y la razón. Pero sigo sin poder enseñarle. Este individuo no es enseñable. ¿Qué le digo a su padre? ¿Su hijo es estúpido y debería haberlo arrojado por un precipicio, como en Esparta? Solo soy 4 años mayor que él». Amalia se echó a reír. Siempre le habían hecho gracia las muecas graciosas de su marido cuando se indignaba de verdad. Recordaba bien a Carlos de joven. Habían pasado 25 años, pero sus costumbres seguían siendo las mismas, como si el mismo muchacho de 20 años estuviera sentado frente a ella y le divirtiera la injusticia del profesor. Y ahora tienen 45 años, y Carlos es ahora un banquero de éxito, y Amalia, a pesar de un brillante futuro como arquitecta, que sus profesores le habían predicho, ha dedicado su vida a su marido, y se ha convertido en un ama de casa ideal. Una cosa empañó la vida familiar de Carlos y Amalia no tuvieron hijos. Según los padres de Amalia, hace 26 años su hija contrajo algún terrible virus, inexplorado por nuestros médicos, que contrajo durante un viaje a Tailandia. Amalia tuvo entonces fiebre muy alta y se creó un estado crítico, del que fue milagrosamente sacada por los médicos. Amalia estuvo entonces a punto de morir. O fue una reacción de defensa del organismo o algo psicológico, pero Amalia no recordaba nada de lo que le había ocurrido. Todo un trozo de vida de aquel terrible pasado había desaparecido de su memoria. Tal vez esa era la razón por la que Amalia no podía tener hijos. Todos los médicos y herbolarios de todo el mundo visitaron a la pareja. Todos decían con una sola voz: la mujer está sana, pero no puede quedarse embarazada debido a la resistencia del organismo a algún bloqueo protector. Carlos trató el estado de su mujer con comprensión. Al fin y al cabo, todo pasa en la vida, lo principal que su Amalia seguía viva y sana,
y él es feliz con ella en el matrimonio. Además, su mujer nunca daba motivos para los celos y era una esposa ejemplar. Tales esposas ideales ahora no se encuentran en el día a día. Amalia ofreció una vez a su marido llevarse un niño del orfanato, pero Carlos no aceptó criar al hijo de otra persona. Pensaba que era mejor nadie que la descendencia de marginados. La cuestión de adoptar niños nunca volvió a plantearse en su familia. Gracias, Amalia, por el desayuno. Como siempre, estaba muy sabroso. Alabó Carlos la cocina de su mujer. Hoy es un día importante para mí. Podría decirse que la coronación de mi actividad. Ahora estoy bien alimentado y puedo afrontar las tareas del día. Por favor, mi sol, respondió Amalia con afecto. No te preocupes, Carlos, todo saldrá bien. Eres un profesional en tu campo. ¿En quién sino en ti deberían confiar los inversores? Tú vete, no te preocupes por nada. Puedo encargarme yo misma del problema de fontanería. Ya he llamado a un fontanero de una empresa que trabaja por horas. Dicen que estarán aquí en media hora. Bueno, está bien, cariño, aceptó Carlos. Si puedes arreglártela sola, está bien. Y yo iré a hacernos con un par de millones. Y Carlos, despidiéndose de su mujer con un beso y mirando el reloj, se dirigió a toda prisa al garaje, donde le esperaba un flamante Mercedes. A Carlos no le gustaba llegar tarde, así que era el primero en llegar a su banco. Quizás solo un guardia que llevara 24 horas de servicio podía competir con él. El trayecto de casa al trabajo de Carlos duraba una media hora, ya que él y Amalia vivían fuera de la ciudad. Él y su mujer solían alquilar un espacioso ático, pero luego habían decidido construir la casa de sus sueños. Todo en su mansión, hasta los bancos del jardín, fue planeado por Amalia, ya que era arquitecta profesional. También supervisó la construcción, siguiendo de cerca el trabajo de la brigada. Ni un solo detalle escapó a la mirada de la esposa de Carlos. Cada colina alpina, cada arbusto e incluso un pequeño lago artificial cerca de su casa de 2 plantas fueron embellecidos por la propia Amalia. La casa resultó acogedora, nada pretenciosa y muy cómoda para vivir. A los amigos y parientes de la pareja les encantaba visitarla, y sus colegas siempre pedían una visita para celebrar el Día del Económico o el Día del Banquero. Por eso, los fines de semana la casa de Carlos y Amalia estaba siempre llena de ruidosas compañías formadas solo por personas cercanas a ellos. Carlos estaba orgulloso de su mujer. Al fin y al cabo, no todos los hombres pueden presumir de que su mujer haya construido una casa. Así que Carlos no tenía ninguna duda de que Amalia podría solucionar algún pequeño problema de fontanería en la casa, así que se puso a trabajar con tranquilidad. Mientras conducía hasta el banco, Carlos admiró su obra maestra. El antiguo edificio arquitectónico había sido reformado según el diseño de Amalia. Pero cuando Carlos se dirigió a la puerta, se encontró con la sorpresa de que no tenía las llaves de la puerta principal, y un nuevo guardia, que había estado de turno el primer día, estaba dando pisotones de culpabilidad cerca de la entrada. «Hola, Carlos Ledesma». El guardia se acercó a Carlos. «Por favor, abra la puerta, porque llevo una hora esperando aquí». El guardia pidiendo que abra la puerta. ¿Qué se supone que significa eso? «Y yo, por ejemplo, te esperaba a ti», dijo Carlos con desdicha. «¿Te imaginas? ¿Y se me olvidan las llaves? ¿Y tú estás así sin llaves?» «Carlos Ledesma, hoy es mi primer día de trabajo y mi antiguo sustituto no me ha entregado las llaves». «¿Quizá ha pasado algo?», respondió el guardia. «No sé qué pasó», respondió Carlos con desgana, «pero un guardia sin llaves no tiene sentido. De hecho, en los sitios decentes te despiden por eso, para tu información, Alfredo». «Lo siento», dijo sorprendido el guardia, «¿pero de verdad recuerda mi nombre?» «Solo soy un guardia de seguridad. Me acuerdo de todos los que trabajan en mi banco, Alfredo. Y recuerda, joven, que no hay profesiones malas, y que cada trabajo es importante. Hay gente mala, pero no hay trabajos malos». El guardia sonrió y miró agradecido a su patrón.
Nunca había conocido a gente tan justa y honesta en toda su vida, así que pensó que tenía suerte de trabajar aquí. Además, había pasado un proceso de selección muy estricto para este puesto. Así que, Alfredo, dijo Carlos al guardia, vamos a mi casa a por las llaves. ¿Me está invitando a ir con usted?, preguntó Alfredo sorprendido. Por supuesto, respondió Carlos, no puedo dejarte aquí como una estatua, espantando a la gente. Además, aún es muy temprano. El personal y los visitantes llegarán dentro de una hora, así que tendremos tiempo de darnos la vuelta si nos damos prisa. Carlos tardó 20 minutos en llegar a casa, porque aún era temprano y no había muchos coches en la carretera. Carlos dejó al guardia en el coche y se apresuró a llegar a casa. Por el camino vio un viejo coche aparcado no lejos de la puerta, probablemente ya ha llegado el fontanero. Es rápido, están trabajando rápido, bien hecho, pensó Carlos con aprobación. Pero sus pensamientos se vieron interrumpidos por una imagen escandalosa. Su mujer estaba tumbada en el suelo del salón, gimiendo suavemente, con un hombre encima de ella, de espaldas a Carlos. Amalia le rodeaba el cuello con un brazo y con el otro se agarraba a un paño de cocina que había en el suelo. Sus ojos se oscurecieron de rabia y celos, la sangre se le subió a la cabeza y el corazón le latía como un frenesí, a punto de salírsele del pecho. ¿Qué está pasando aquí?, gritó un enfadado Carlos. ¿Has perdido la conciencia? ¿Eso es lo que hace un marido por una hora, hoy en día? Amalia, ¿qué estás haciendo? Aléjate de ella. Fuera de sí por la ira, Carlos agarró al fontanero por el cuello y lo arrojó lejos de su mujer. Carlos estaba a punto de partirle la cara cuando de repente se dio cuenta de que algo iba mal. El fontanero, que resultó ser un chico joven de unos 25 a 26 años, gritó a voz alta que su mujer había enfermado y se había desmayado, y que él no era culpable de nada en absoluto, solo intentaba ayudarla. Tras soltar al fontanero, Carlos corrió hacia su mujer y vio que estaba demasiado pálida y cubierta de sudor. Sus labios se estaban poniendo azules y se oían jadeos en su pecho, lo que indicaba que a Amalia le faltaba el aire. Ante los gritos de Carlos, el guardia entró corriendo y, sin darse cuenta, empezó a golpear al fontanero por nada. El pobre no opuso resistencia, sino que se limitó a cubrirse con las manos. Alfredo. ¡Basta!, gritó Carlos al guardia. Una ambulancia. Llamen a una ambulancia. Amalia no está bien. Mientras la ambulancia estaba en camino, los tres hombres levantaron a Amalia y la colocaron en el sofá. El guardia, que antes había trabajado como enfermero en un hospital militar, se orientó rápidamente en el lugar y prestó a Amalia los primeros auxilios, que aliviaron enormemente el sufrimiento de la mujer. Ahora Carlos tuvo tiempo de disculparse ante el fontanero, que se quedó pálido como una sábana y contempló temeroso lo que estaba ocurriendo. Lo siento, amigo, dijo Carlos, volviéndose hacia el fontanero, no me di cuenta de lo que había pasado cuando regresé a casa por las llaves. Vi a mi mujer tirada en el suelo contigo al lado. ¿En qué estaría pensando? Lo siento, hermano, me puse celoso. Me equivoqué, pide lo que quieras. De acuerdo, disculpas aceptadas, respondió el fontanero, no quiero nada de ti. En la vida pasan todo tipo de cosas. Deje que su mujer se recupere. Y yo me voy, tengo que hacer 3 llamadas más en el barrio. Tras acompañar al fontanero hasta las puertas principales, Carlos volvió junto a Amalia y el guardia, que le estaba colocando una compresa fría en la frente y masajeando intensamente las plantas de los pies, que él colocó más arriba en el cojín del sofá. Tengo la sospecha, Carlos Ledesma, dijo el guardia, de que no se trata de un simple desmayo, sino de un verdadero infarto. El pulso de su esposa es débil, su corazón late con dificultad y su respiración es confusa. ¿Cuándo vendrá la ambulancia? Gracias, querido amigo, dijo Carlos al guardia, es una bendición que nos encontráramos en esas puertas y que luego volviéramos juntos a casa. Yo no habría sabido qué hacer, pero tú te orientaste rápido, bien por ti.
El médico de urgencias que llegó 5 minutos después confirmó las sospechas de Alfredo. Efectivamente, Amalia había sufrido un pequeño infarto. Sin perder un minuto, la mujer de Carlos fue trasladada al centro cardiológico. Carlos se ofreció voluntario para acompañar a la paciente, mientras Alfredo recibía las llaves y era enviado al banco. Después de ingresar a Amalia en la sala de cuidados intensivos y de que los médicos le hicieran todas las pruebas e investigaciones necesarias, el médico que la atendía invitó a Carlos a su despacho para conversar. «Supongo que es usted el marido de la paciente». El cardiólogo preguntó a Carlos, ¿cómo ha conducido a su mujer a semejante estado? «Soy el marido», respondió Carlos temeroso, preocupado por Amalia. «¿Qué quieres decir con condujo?» «Pasamos una mañana maravillosa. Amalia me preparó el desayuno, bromeamos y luego me fui a trabajar. Volví una hora después y la encontré inconsciente. Interesante. Por cierto, el médico de la ambulancia dijo que prestó unos primeros auxilios competentes. De ello dependían muchas cosas, incluido el período de recuperación tras un infarto». «No te preocupes tanto», interrumpió el cardiólogo, notando cómo Carlos se había puesto pálido. «No es un infarto. Pero una cosa está clara, la paciente estaba traumatizada, es decir, conmocionada. He visto muchas cosas en mi consulta, así que me atrevo a decirlo. Así que le pregunto, ¿estuvo su mujer expuesta a algún tipo de estrés grave, o quizá descubrió algo terrible por sí misma?» «No puedo decir eso», respondió Carlos, «no estaba en casa en ese momento, pero había un fontanero al que ella había llamado para arreglar las tuberías. Pregúntele a su fontanero qué pasó», le aconsejó el cardiólogo. «Él debería saberlo. Sobre todo, porque pasó la última hora con él. Es necesario eliminar esas experiencias de su vida para que el ataque no vuelva a producirse». «De acuerdo», aceptó Carlos, «¿pero puedo ver a mi mujer?» «Puedes, pero solo durante 5 minutos. Aún está muy débil. Y te lo ruego, no le dé malas noticias. Solo positivas, solo sonrientes y sin lágrimas ni pánico», le pidió el médico. Cuando Carlos entró en la habitación de Amalia, su corazón se llenó de compasión y miedo al ver todos los tubos que estaban colocando en el cuerpo de su esposa. Nunca había visto a su mujer en semejante estado. E inmediatamente recordó las palabras de su suegra, que le había contado cómo, de niña, Amalia había sufrido una grave e incomprensible enfermedad. «Qué tonto fui por no permitirle tener un hijo. Pero ella deseaba tanto un bebé, al menos de un orfanato», se reprendió Carlos. «En cuanto se recupere, le sugeriré que se lleve un niño del orfanato. Seguro que lleva toda la vida preocupada por no haber sido madre. Mi pobre Amalia, perdóname». Un ansioso Carlos se sentó en la silla junto a la cama de Amalia y le cogió la mano. Amalia se despertó, abrió los ojos con dificultad y miró a su alrededor. «¿Dónde estoy?», susurró Amalia débilmente. «¿Qué me ha pasado?». «No te preocupes, cariño», dijo Carlos en tono tranquilo. «Te has desmayado, pero los médicos dicen que no ha sido nada grave. Pronto nos darán el alta y tú y yo nos iremos de vacaciones. ¿Recuerdas cuando querías ir a Bali y nunca tuvimos tiempo? Pues ya tenemos los billetes. Sería estupendo pasar unas vacaciones juntos. Siempre he estado trabajando, ¿y cuándo tendré tiempo para vivir? Todo irá bien», dijo Carlos a su mujer con afecto. «Descansa y ponte bien. Vendré a verte otra vez. Porque tienes un médico de cabecera muy estricto y me meteré en un buen lío si me quedo aquí, aunque sea un minuto. Incluso le tengo un poco de miedo». Y Carlos besó a su mujer en la frente, sin mostrar sus verdaderas emociones. Amalia sonrió débilmente y se despidió con la mano. Sus ojos suplicaban que no la dejara sola, pero la mujer sabía muy bien dónde estaba, así que aceptó su situación. Pronto entró en la habitación el médico que la atendía y dirigió a Carlos una mirada fulminante que indicaba que había llegado el momento de que alguien se despidiera. Después de despedirse, Carlos pasó por el banco, distribuyó rápidamente unas tareas para su ayudante y el resto del personal,
Firmó el ansiado contrato y luego fue a visitar al mismísimo fontanero que había estado hoy en su casa. Carlos encontró el número de su empresa en el registro de llamadas de Amalia. La empresa, que se llamaba Hombre por una hora, estaba situada en el centro de la ciudad y tenía fama de ser un establecimiento decente cuyos servicios no estaban al alcance de todos. La selección de empleados aquí era estricta. Aquí reinaba una disciplina estricta, pero también los salarios y las primas eran cuantiosos. Por eso, los que deseaban conseguir una plaza para trabajar en el Hombre por una hora, no daban abasto. Pero no todos los aspirantes a las vacantes resistían la exigente competencia. Los afortunados que conseguían trabajo aquí se aferraban con fuerza a su puesto, cumpliendo brillantemente todos los caprichos del cliente. «Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó una sonriente chica a Carlos nada más entrar en el vestíbulo de la oficina. «Hola, vengo por la llamada de esta mañana a la calle Rosario», contestó Carlos, mirando las paredes blancas como la nieve y las ventanas limpias, maravillándose de la cantidad de esfuerzo y dinero que costaba mantener tal limpieza. «¿Cuál es el problema? ¿Está insatisfecho con el servicio?». El encargado estaba preocupado. «Lo siento, veo que eres un buen empleado y te preocupas por tu empresa, pero no puedo decírtelo», respondió Carlos, «es información confidencial. Solo necesito averiguar quién estaba en el encargo de ese momento y hacerle unas preguntas». En ese momento, un joven con uniforme de la empresa entró en el vestíbulo. Estaba anotando algo en su cuaderno. «Y aquí está, lo has venido a buscar y te ha encontrado», dijo la chica detrás del mostrador, señalando al chico. «Omar, hay alguien aquí para verte». El fontanero reconoció inmediatamente a Carlos y se asustó. Se quedó parado como un poste, preguntándose si debía pasar de largo o saludar. Carlos se dio cuenta de que el tipo dudaba e inmediatamente sospechó que algo iba mal. Su intuición le dijo que un hombre inocente no estaría tan preocupado. «Y hola de nuevo». Carlos se volvió hacia Omar, el fontanero. «Hagámonos a un lado. Muchacho, tengo un par de preguntas para ti». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Omar temeroso. «Yo no he hecho nada de eso. O mejor dicho, si lo hice te arreglé las tuberías». «No te estoy acusando de nada», empezó Carlos. «Solo quería preguntarte qué le pasó a mi mujer». «¿Qué le dijiste para que de repente se sintiera mal y se desmayara, tanto que le dio un ataque al corazón?». «Habría que asustar a una persona para que se desmayara. Le sugiero que me lo diga todo ahora. Y no me amenaces aquí». Omar frunció el ceño. «No le he hecho nada malo a tu mujer. Cuando acudí a la llamada, ella me enseñó la fachada de la obra y luego se fue a la cocina. Pasé poco tiempo en su sótano, luego salí e hice la factura. Ella comprobó mi trabajo y quedó satisfecha. Al cabo de un rato, se empezó a sentir mal. Pero no me fui y la dejé, me quedé e intenté hacerla entrar en razón. Y ahora intentas acusarme de algo». Cuando Omar estaba contando su historia, Carlos notó que al tipo le temblaban las manos y se le iban los ojos a otro lado. Esto solo significaba una cosa: el fontanero no decía la verdad o estaba ocultando algo. Carlos tenía experiencia en tratar con gente así, había firmado miles de contratos y acuerdos, así que tenía un instinto especial para los engañadores y personas que querían hacerse los astutos. «Todo estaría bien», dijo Carlos, mirando a Omar a quemarropa, «e incluso tu historia parece ser cierta. Pero veo, joven, que me mientes por alguna razón. Por lo tanto, te pongo una condición: o me dices la verdad ahora, o sigues mintiendo y pierdes este trabajo». «¿Crees que tu empresa querría un escándalo conmigo, alguien a quien han pedido un enorme préstamo?». Tras estas palabras, el fontanero perdió el control por completo, se sentó en una silla aturdido y miró suplicante a Carlos. «No puedo perder este trabajo», dijo. «He trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Me contrataron por mi talento, no por mis favores. Aún tengo que pagar mis estudios y todo lo demás. No tengo padres, crecí en un orfanato. Así que no hay nadie que me ayude, nadie que me sirva una taza de sopa o me fría una chuleta como tú.
Lo confieso, yo provoqué la rotura de las tuberías de agua de tu casa por alta presión. Mi empresa también da servicio de agua a tu barrio. Solo intentaba ayudar a un amigo. Crecimos juntos en el orfanato y éramos uña y carne. Lo éramos, y ahora también somos como hermanos. ¿Qué tiene que ver tu amigo?, preguntó Carlos perplejo. Tú eras el único que estaba en la casa con Amalia. ¿De qué demonios estás hablando, muchacho? Y tú escúchame hasta el final, le pidió el fontanero a Carlos, y luego haz tus preguntas. Mi amigo se llama Emilio. Me pidió que entrara en tu casa para reparar las cañerías y que luego le dirigiera unas palabras a tu mujer. Pero hice lo que me dijo. De repente, su mujer se puso blanca y se desmayó. Me asusté mucho porque no esperaba que ocurriera así. Solo una pregunta inocente la había hecho sufrir tanto. Pero tampoco podía negarme a la petición de Emilio. Hacía 2 años que se había quedado inválido, y no por voluntad propia. Emilio sufrió mucho durante ese tiempo, y de repente se transformó, como si volviera a nacer. Incluso dejó de preocuparse por su invalidez. Así que no quise disgustarle y prometí ayudarle, porque él mismo no puede venir a hablar con tu mujer. No puede caminar. ¿Quién demonios es Emilio?, preguntó Carlos asombrado. ¿Y qué relación tiene con mi mujer? ¿Qué edad tiene? Y lo más importante, ¿qué te pidió exactamente que le dijeras? Emilio, como yo, tiene 26 años. Incluso fuimos juntos a la misma clase. No sé qué relación tiene con tu mujer. Juraría que nunca me dijo nada al respecto. Me pidió que le dijera las siguientes palabras. Recuerda a Amalia, la ciudad olvidada y su viejo hospital de maternidad. No dije nada más. Pero ella palideció, gritó, se agarró el corazón y cayó al suelo. Apenas conseguí sujetarle la cabeza para que la mujer no se la rompiera contra algo. Carlos no entendía absolutamente nada. Estaba perdido. No podía creer que su mujer tuviera secretos para él que ni siquiera podía adivinar. Carlos se dio cuenta de que tenía que averiguar la verdad, y la clave el mismo Emilio, un amigo del fontanero de Omar. La historia se volvía cada vez más confusa. Escucha, Omar, dijo Carlos con calma, dime, ¿dónde vive tu amigo? No entiendo qué pasa en alguna ciudad desconocida, ¿y qué tiene que ver eso con una maternidad? Mi mujer nunca ha estado embarazada ni ha dado a luz. Tengo que averiguarlo mientras está en el hospital. Sabes que no puedo preguntarle. ¿Y si se pone enferma otra vez? Tienes que ayudarme. Llévame con ese Emilio. Tengo que entender la situación. Verás, vivíamos muy felices, y lo siguiente que sé es que hay un truco detrás de las tuberías. Mi mujer está en cuidados intensivos, y un tal Emilio está haciendo preguntas extrañas con la ayuda de un fontanero. Cualquiera se escandalizaría. Tienes suerte de que sea una persona tranquila. ¿Y si te encontraras con un psicópata? Te haría una chuleta. Puedes darme una paliza. Estás en tu derecho, replicó con firmeza Omar, el fontanero, pero no te entregaré a mi amigo. Perdóname, pero no traicionaré mis muchos años de amistad en el orfanato. Le prometí a Emilio que no diría nada de él a nadie. Aún no he ido a verle y no sabe lo que ha pasado. Y puedes ocuparte tú mismo de tu mujer y sus secretos, por favor. Y no dejaré que lastimes a mi amigo. ¿El tipo ya es un inválido por la estupidez de otro? ¿No tiene derecho a hacer una pregunta? Así que déjame ir, tengo un montón de llamados que hacer. Y no te cobraré por arreglar las tuberías que se rompieron por mi culpa. Bien, dijo Carlos, yo también sé ser amigo, y tampoco traicionaría a mi amigo. Pero dime una cosa, ¿cómo se llamaba la ciudad que Emilio pidió que recordara? Santa Fe, dijo Omar brevemente. Y el fontanero se marchó sin mirar atrás. Carlos se dio cuenta de que Omar no podía darle ninguna información sobre Emilio, así que decidió cambiar de táctica y actuar de otra manera. Después de pasar de nuevo por el banco y recibir órdenes de continuar con su trabajo, Carlos se detuvo en el hospital para ver cómo estaba Amalia.
Su mujer se encontraba mucho mejor y ya sonreía al ver a su marido. Tras dejarle algunas golosinas en la mesilla de noche y sentarse cerca de ella un rato, Carlos, ante la insistencia del médico que la atendía, se despidió pronto de Amalia y se fue a casa. La tarde era cálida y tranquila, pero Carlos no estaba contento con nada. Sin Amalia, la casa parecía vacía y solitaria, no había el sonido de su sonora voz, ni los divinos aromas de los productos horneados que Amalia preparaba para Carlos cada noche para su deleite. Carlos se fue a la cama sin cenar. Y por la noche soñaba con Amalia. Ella tenía el mismo aspecto que cuando se conocieron, pero tenía un niño pequeño en brazos. Y de pronto Carlos se sorprendió al notar cómo el niño empezaba a crecer de repente, y ahora, en brazos de Amalia estaba sentado Omar el fontanero, que se volvió hacia él y le dijo: «Recuerda, Carlos, la ciudad de Santa Fe», y entonces Carlos despertó. Este sueño le aterrorizó. Carlos recordaba cada momento de este extraño sueño. Miró el despertador, las manecillas del reloj marcaban las 6 de la mañana. «Levántate y canta», exclamó Carlos. «Amalia, despierta». Pero, de repente, se sintió como si le hubieran echado agua fría. Carlos recordó que Amalia estaba ahora en el hospital y él se había quedado solo en casa. Ahora tendría que prepararse el desayuno y elegir una camisa para ir a trabajar, y luego ir al banco sin la alegre guía de su mujer. Por supuesto, Carlos era un hombre independiente y podía cocinar su propia comida y elegir su propio traje, pero siempre era Amalia quien lo hacía, y Carlos sentía su cariño. Era agradable y dulce. Y ahora todo se había esfumado por culpa de aquel pobre fontanero y su amigo Emilio, y, sin embargo, debo llegar al fondo de todo esto, pensó Carlos, sobre todo porque Santa Fe no está tan lejos de nosotros. Y, tras desayunar huevos revueltos y ponerse un cómodo traje, Carlos subió a su coche y partió hacia la mencionada Santa Fe para resolver de una vez por todas aquel secreto que ya le había llenado de dolor. Así, tras volar a la ciudad en apenas un par de horas, Carlos encontró la antigua maternidad de la que le había hablado Omar, el fontanero, pero no se dirigió a ella de inmediato. Carlos decidió prepararse a fondo para el encuentro con quienes le ayudarían. Compró los bombones más caros y una botella de champán, y solo entonces se dirigió a conversar con la enfermera jefe de la maternidad. «Hola, queridas niñas», se dirigió Carlos a las enfermeras de mediana edad, lo que las hizo brillar como cobres relucientes. Al fin y al cabo, para toda mujer es agradable que la sigan aceptando como una niña. Alborozado por la reacción positiva de los médicos, Carlos decidió proporcionar la principal baza, una caja de bombones de lujo y una botella de champán de élite. «Queridas mías», suplicó a las enfermeras, «están ante un hombre lisiado por los secretos y misterios del pasado. Ayuden al confundido marido a averiguar algo sobre su amada esposa. Ahora yace en cuidados intensivos de cardiología porque un niño tonto le preguntó algo, a saber, si se acuerda de esta ciudad y de esta maternidad. Y a mí Amalia le dio un infarto. ¿En qué podemos ayudarte, querido hombre?», respondió coquetamente la más anciana de las enfermeras. «¿Qué querías saber de nosotros? Para eso has venido, ¿no? Sé que se trata de información confidencial, pero mi familia está ahora en la balanza. Tengo una enorme petición para usted. Puede buscar en los registros del archivo para ver si mi esposa Amalia Rodríguez estuvo alguna vez aquí. Ese es su apellido de soltera. Se casó conmigo un año después. Si no me cree, puedo mostrarle mi pasaporte con el registro de matrimonio con ella». «Le creemos, no necesitamos su pasaporte», susurró la enfermera en voz baja. «Quédese aquí y yo iré tranquilamente a buscar lo que tanto le interesa. Le ayudaré». Para ser sincera, hasta sentía curiosidad. No todos los días ocurren estas historias de detectives en nuestro pequeño pueblo. Media hora más tarde regresó la enfermera principal, acompañada de una doctora anciana que sostenía un delgado historial médico. Tenía unos 60 años y miró a Carlos con interés. Preguntó por su mujer, ¿que dio a luz aquí hace 26 años? Preguntó el viejo médico. «¿Cómo que dio a luz?», se maravilló Carlos.
Nosotros no tenemos hijos. Nunca ha estado embarazada desde los 20 años, que yo recuerde. Bueno, querido, puede que tú no tengas hijos, pero ella sí. Yo di a luz a su bebé. Fue natural y salió bien. Recuerdo muy bien a esa chica. Ya había roto aguas cuando vino a vernos y lloraba de miedo. No paraba de decir que la habían drogado en una fiesta de estudiantes y que le habían puesto unas cosas asquerosas en el cóctel. Entonces alguien se aprovechó de su inconsciencia y abusó de ella. Sí, era una historia triste. Y la chica se quedó embarazada y vino a dar a luz. Pero justo después de dar a luz, sus padres se la llevaron a casa. Eran unos típicos escandalosos, te lo aseguro. Y el bebé fue dejado aquí por los abuelos. Era un niño, por cierto. Un niño fuerte y hermoso. Todo el departamento lo admiraba. Y luego lo dimos a un hogar de adopción. Nadie pudo quedárselo. Fue una pena. Así son las cosas. Y si a tu mujer le dio un infarto, no hace falta que se lo preguntes ahora. Podrías hacerle mucho daño a su salud. Pero eres un hombre fuerte, veo que puedes manejar esta noticia. Muchas gracias, agradeció Carlos profundamente a la anciana partera. No puedo decir que esté sorprendido. Solo estoy conmocionado. Carlos no solo estaba conmocionado, sino también muy enfadado. No entendía cómo su amada mujer podía ser tan tramposa e insolente como para mentirle durante un cuarto de siglo, mirándole a los ojos. Después de todo, había confiado tanto en ella. Entonces, ¿por qué pedía adoptar un niño si ya tenía un hijo? Carlos no podía entenderlo. Espera. Entonces resulta que mi alabado suegro y mi suegra me han estado mintiendo descaradamente todo este tiempo, tomándome por un tonto. ¿Cómo han podido? ¿Cómo han podido avergonzarse? Ahora ya sé a quién visitar después, pensó Carlos con rabia. Esa misma tarde, Carlos condujo el coche de vuelta a su ciudad, pero no a su casa, sino a la de los padres de Amalia. Cuando el coche se detuvo ante su casa, Carlos, temblando de rabia y resentimiento, llamó a la puerta con el puño, sin utilizar el timbre que colgaba en su lugar. De la rabia que se había acumulado en Carlos, le bastaba con cortar el fino cordón de seda. Su suegra abrió la puerta, pero Carlos entró en el salón sin siquiera saludarla. Su suegro estaba sentado a la mesa leyendo el periódico. ¿Qué te pasa, yerno?, preguntó sorprendido el padre de Amalia. ¿Le pasa algo a Amalia? No, dijo Carlos, es contigo. Resulta que todo este tiempo me estuvieron mintiendo diciendo que Amalia no puede tener hijos y que estaba enferma de algún virus milagroso, y no que estaba dando a luz a su hijo en la maternidad de Santa Fe. ¿Qué tienen que decir de esto, queridos parientes? La madre de Amalia se ruborizó como un cangrejo de río hervido, gimió y se llevó las manos temblorosas al pecho, mientras su padre dejaba caer el periódico al suelo. Ambos se miraron como dos conspiradores y luego se quedaron mirando a Carlos como si lo vieran por primera vez. ¿Cómo sabías todo esto?, preguntó la madre de Amalia con voz temblorosa. Lo trajo un pájaro que me pisaba los talones, dijo Carlos furioso. ¿Y por qué tengo que explicarte cómo supe que mi propia mujer tenía un hijo de otro y tú me lo ocultaste? O me dices ahora toda la verdad, o no soy responsable de mí mismo. De acuerdo, se asustó la madre de Amalia. Te lo contaré todo en orden. Siéntate y escucha, y solo entonces perderás los estribos. Esta desagradable historia ocurrió hace más de 26 años. Una noche, cuando su padre no estaba en casa, Amalia vino a verme y me dijo que estaba embarazada. Dijo que ya estaba embarazada de 4 meses y que los médicos se negaban a hacerle un aborto. Pero cuando le pregunté cómo había sucedido, me contestó que no recordaba nada. Lo más probable es que todo ocurriera en una discoteca de estudiantes, donde su amiga la arrastró por persuasión. Entonces mi hija se emborrachó mucho por primera y última vez en su vida. Al parecer, en ese momento tan difícil para ella, algún sinvergüenza se aprovechó de su débil posición. Como resultado, Amalia se quedó embarazada.
Esta amiga, por supuesto, lo negó todo y no dijo de quién había sido la culpa de lo que le había pasado a nuestra hija. Dijo que no había visto ni oído nada. Y fue raro. Papá hizo intervenir a la policía, pero ¿de qué sirvió? Cuando llegó el momento del parto, que se produjo un mes entero antes de la fecha prevista, yo estaba en el trabajo y Amalia fue sola al hospital. Nació un niño, sano. Pero no se parecía a nuestra hija. ¿Y qué pasó con ese niño, con el hijo de Amalia?, preguntó Carlos. Este niño no era fruto del amor, sino de la violencia, concluyó la madre de Amalia. Así que el padre y yo decidimos dejarlo en la maternidad y llevarnos a Amalia. Inmediatamente después del parto la llevamos a casa, pero sufría mucho y estaba preocupada por el bebé. Lloraba constantemente e incluso se negaba a comer. Cada día que pasaba, nuestra hija se iba apagando. Su padre y yo sobrepasamos nuestro orgullo y decidimos recuperar a nuestro nieto. Pero cuando nos dirigimos a la jefa de la maternidad, nos informó de que el niño ya había sido llevado a la casa de huérfanos y ahora pertenecía al Estado. Y para demostrar el parentesco con el niño abandonado hay que pasar por una serie de trámites, entre ellos una prueba de ADN. Mi marido y yo no podíamos hacerlo. La salud mental de nuestra única hija estaba en juego. Así que recurrimos a los servicios de un hipnotizador profesional. Tras la primera sesión, esta persona hizo que Amalia olvidara el periodo de tiempo en el que se quedó embarazada y dio a luz a un niño. Le hizo creer que Amalia había estado muy enferma con una misteriosa enfermedad, y que luego, de alguna manera, salió de ella y sobrevivió. Por eso no recuerda nada. Así que no acuses a nuestra hija de nada, ella no te engañó estando bajo una poderosa hipnosis. Fuimos su padre y yo quienes te mentimos, temerosos de estropear vuestra relación. Te diré una cosa, Amalia puede recordar todo lo que le pasó solo cuando alguien le recuerde que estuvo en la maternidad y dio a luz a un niño. Pero eso sería un gran shock para ella al principio. Por eso ahora está en el hospital. Carlos estaba conmocionado. Personas a las que respetaba y quería de verdad habían resultado ser unos embusteros. Habían engañado incluso a su propia hija, y eso estaba más allá de su comprensión. Carlos no podía quedarse más tiempo en esta casa. Paró en una cafetería de camino, comió algo rápido y volvió a ponerse en marcha. Esta vez volvió a la empresa Hombre por una hora, donde encontró al fontanero. Escucha, Omar, dijo Carlos amenazador, tienes que llevarme ante Emilio. He investigado sobre él y mi mujer. Si mis suposiciones se confirman, su vida cambiará radicalmente a mejor. Y si realmente valoras su amistad, tienes que ayudarme. Ya te he dicho que no diré nada de Emilio, respondió el fontanero y se dio la vuelta. Si no me dices dónde vive Emilio, llamaré a la policía y les contaré lo que ha pasado en mi casa. Ellos se encargarán a partir de ahí. Mientras tanto, te sentarás en el centro de detención y pensarás en tu comportamiento. Y te aseguro que no serán unas vacaciones. Tras estas palabras, Omar se dio por vencido y escribió la dirección de Emilio en un trozo de papel, pidiéndole que no le dijera a su amigo que había sido obra suya. Carlos se alegró al ver la nota arrugada, como si hubiera obtenido el consentimiento de un gran inversor. Encontró la casa donde vivía permanentemente el inválido Emilio. Resultó ser una vieja choza desatendida, maltratada por el tiempo. Carlos llamó suavemente a la puerta. ¿Quién está siendo ceremonioso? Adelante, la puerta está abierta, dijo una voz joven. Carlos entró en el vestíbulo. Todo el lugar consistía en una pequeña habitación, que también hacía a veces de cocina. En el centro de la habitación, junto a la mesa, un joven alto y apuesto de unos 25 años estaba sentado en una silla de ruedas y miraba a Carlos con atención. ¿Quién es usted?, preguntó Emilio y examinó atentamente el aspecto representativo de Carlos. Creo que se ha equivocado de dirección, señor. No, Emilio, no me equivoqué de dirección. Vine a verte, respondió Carlos al chico. Lo sé todo sobre Amalia y tu amigo Omar,
a quien convenciste para que irrumpiera en mi casa y le hiciera a mi mujer una pregunta sobre Santa Fe. Ahora ha llegado el momento de que me lo cuentes todo, muchacho, y tu respuesta determinará si seguirás viviendo en este casucho o si te harás un hombre y caminarás. De acuerdo, aceptó Emilio, llevo mucho tiempo queriendo desahogarme. Sé que tu mujer es mi madre. Y se llama Amalia. Creía que ya lo habías adivinado cuando viniste. Hace 2 años quedé inválido, trabajaba como escalador industrial, pero cuando estábamos en una altura, el capataz no nos aseguró y aseguró mal los nudos. Y nos caímos. De los 4 compañeros, solo sobreviví yo. Ahora no puedo andar porque tengo la columna rota. Pero todo se puede arreglar con una operación, para la que, por supuesto, no tengo dinero. Pero eso no es lo principal. Al lado de mi casa hay un granero destartalado donde vive la tía Isaura, mi vecina. Me dijo que era amiga de tu mujer. Un día la tía Isaura se emborrachó mucho, vino a verme y me confesó que hacía muchos años había incriminado sin piedad a su amiga para deshonrarla y arruinarle la vida. Y lo consiguió. Y el resultado de esa vergüenza fui yo. Cuando me enteré, me quedé profundamente conmocionada. Pero la tía Isaura me pidió disculpas y me dijo que tu mujer podía ayudarme, porque era mi madre biológica, así que debía pedirle dinero para el tratamiento. Como comprenderás, yo no podía ir a tu casa, así que le pedí a mi amigo Omar que lo hiciera. Eso es todo. ¿Qué ha pasado? Lo que pasó, respondió Carlos a Emilio, es que tu amigo le habló a tu madre de Santa Fe y de la maternidad, y a ella le dio un infarto. Ahora está en cuidados intensivos. ¿Cómo en la unidad de cuidados intensivos? Emilio estaba horrorizado. No quería hacerle daño. Tenía un plan para aparecer más tarde, cuando me descubriera. No te preocupes, no es culpa tuya, simplemente no pensaste. Por lo visto, tranquilizó ahora Carlos a Emilio. Sin embargo, es hora de visitar a tu vecina charlatana. Entonces Carlos se dirigió a la casa vecina. Vio a una mujer desaliñada cerca de una valla inclinada, cuyo rostro mostraba que era una bebedora empedernida. «Hola, Isaura», dijo Carlos, conteniendo a duras penas la ira que se apoderaba de él. «¿Te acuerdas de Amalia Rodríguez? Pues yo soy su marido. Hace poco me he enterado de que has roto intencionalmente su vida y te has vuelto contra su hijo natal, al que sus padres le hicieron olvidar. Estoy muy interesado, querida señora, ¿con qué propósito hiciste todo esto? Ahora, por su culpa, está en el hospital con un ataque al corazón. No quería hacer daño a mi amiga de esa manera». La borracha se asustó y se cubrió los brazos como si la fueran a pegar. Estaba celosa de que ella fuera una chica guapa e inteligente a la que perseguían todos los chicos de la escuela, y yo una chica tímida y discreta en la que nadie se fijaba. Sí, supongo que me pasé. Y luego accidentalmente descubrí que Emilio, a quien he estado ayudando últimamente, es su hijo, de ella, la esposa de un banquero. Y yo solo soy una limpiadora de pisos. Así que decidí vengarme de ella echando al chico contra su propia madre. Lo siento, no pude manejar mis sentimientos. Dios perdonará, dijo Carlos amenazador, pero tú también debes pedir perdón a Amalia. ¿Lo has entendido? Isaura aceptó visitar a su amiga y pedirle disculpas. Fue al hospital junto con Carlos. Cuando Amalia vio a su amiga, recordó todo de inmediato. Sollozó con fuerza, como si acabara de experimentar de nuevo su dolor. Isaura también lloraba, pero nadie sabía por qué, si por envidia o por su propia inutilidad. Al cabo de 10 días, Amalia recibió el alta de cardiología, y en el vestíbulo la esperaban Carlos y Emilio, a quienes el marido de Amalia ya había reservado para operarse con el mejor neurocirujano de Moscú. El encuentro entre madre e hijo fue desgarrador. No eran los únicos que lloraban. Todas las enfermeras presentes, que ya conocían la insólita historia de su paciente, lloraban. Ahora vivían 3 personas en casa de Carlos: él, Amalia y su hijo Emilio, al que Carlos reconocía como propio. Una vez más, la casa de Carlos olía a pasteles frescos y se oía la alegre voz de Amalia.
Omar se convirtió en un invitado frecuente en su casa, y se acostumbró tanto a Amalia que también empezó a llamarla mamá. Amalia no tuvo problemas con el huérfano, que tenía la misma edad que su Emilio y había crecido con él en el orfanato. Lo aceptó como a un hijo. Así que, chicos, gritó Amalia a sus hijos 3 meses después, ya dejen de trabajar en el jardín, que ya no quedan malas hierbas. Vengan a comer. Emilio y Omar corrieron hacia la casa, riendo como niños y tirándose piedrecitas de río. ¡Mamá!, gritaban, vamos a por ti a toda vela. Amalia se alegró de corazón, mirando a los chicos desde el balcón. Y Carlos se alegró por ella, por sí mismo y por todos juntos. La felicidad está aquí, pensó, y abrazó más fuerte a su mujer. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.